Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Esta es la clase número 19 llamada La Ley de Dios para Israel. Entonces, aquí encontramos una imagen alusiva a todo este pasaje que nos describe la Escritura, en el cual Dios le dio al pueblo de Israel la ley mediante el profeta Moisés. ¿Cómo se va a abordar la clase? La idea es empezar con el mismo mapa con el que terminamos la clase anterior. Es decir, a través de un atlas bíblico vamos a ver cómo interpretando el camino, partiendo de la ruta tradicional, podemos, digamos, localizarnos, ubicarnos geográficamente y así entonces podremos también ver la presentación de la ley y el tema del tabernáculo. Entonces, al principio vamos a hacerlo un poquito expositivo, después pasamos a la parte por preguntas. Entonces, si ustedes quieren participar, bienvenidos. Y ya después de eso, nuevamente nos mudamos al método expositivo, porque hay una serie de imágenes bastante interesantes con las que se describe el tema del tabernáculo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es entender en qué consiste el tabernáculo, qué relación tiene con todo el contexto cristológico. Y pues bueno, la descripción se va a hacer, como lo dije anteriormente, con imágenes. No nos vamos a detener tanto en el texto, es solamente por razones de tiempo. No porque no sea importante, porque por supuesto todo es sacado a partir del texto. Entonces, sabemos que esta fue la ruta que tomaron los israelitas. Si interpretamos que aquel paso por el mar de las Cañas se dio en este reservorio de agua, no exactamente en el Mar Rojo, propiamente dicho, como tampoco en el Golfo de Acaba. Si nosotros interpretamos que ese paso se dio en este sector, entonces los israelitas salieron de la región de Gosén, recordemos que ellos estaban allá, ellos eran pastores, salieron de Gosén y ya después de haberse visto en problemas, en apuros, pero eso fue porque Dios los guió hasta ese punto, Dios de manera milagrosa obró un hecho de carácter sobrenatural, un hecho que no se puede explicar a partir de las leyes comunes de la mecánica de fluidos. El punto es que si no hay una explicación natural, eso no implica una negación de la veracidad histórica. Eso simplemente sería presuponer que los hechos sobrenaturales no pueden existir. Y pues por supuesto la escritura nos muestra que Dios es soberano aún sobre las leyes que Él creó. Entonces Él puede determinar que en un momento haya saltos hidráulicos muy extraños que no se observen en la naturaleza, porque así es como se lleva el cumplimiento de sus promesas. Entonces ellos salieron de allá y llegaron a Mara. En Mara, ¿qué fue lo que sucedió? Se encontraron con aguas amargas. Y el problema es que eran aguas que no se podían beber. ¿Cuál fue la solución que Dios le dio a Moisés? Entonces Moisés, Éxodo 16:25, clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. El punto es que estando allá, pues ellos empezaron a quejar cuando salieron ya de la tierra de Egipto y entraron propiamente en el desierto, ellos empezaron a quejar. La queja es un elemento recurrente, incluso en la vida del creyente. Y pues eso hay que ser realistas. Nosotros como creyentes nos hemos quejado, pero es algo que no va conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si bien nosotros no estamos en la misma situación de los israelitas en el desierto, como tampoco vamos a ser llevados a la tierra de Canaán desde un punto de vista físico, estoy hablando, nosotros en nuestra vida de creyentes sí debemos considerar en qué momentos no estamos confiando en las promesas de Dios y nos estamos quejando. Simplemente estamos reclamándole al Señor algo frente a lo cual no tenemos derecho de reclamarle. Entonces también quiero resaltar que en Mara aparece este detalle. Allí les dio estatutos y ordenanzas. El contexto da a entender que estos estatutos y ordenanzas provienen de Dios. Fíjense que esto es previo a la ley dada en el monte Sinaí. Esto es previo. Cuando ahí dice estatutos y ordenanzas, desde el hebreo aparece la expresión Hok Wemishpat, que significa costumbres y mandamientos. Entonces ya hubo una serie de mandamientos, solo que el texto no nos dice cuáles, pero hubo una serie de mandamientos que ellos ya empezaron a recibir. Yo lo veo como una forma de ir preparando al pueblo a algo supremamente importante, que es el pacto mosaico. Después de pasar de Mara, después de salir de Mara, ellos pasaron por Elim. Y cuando salieron de Elim, Dios les proveyó el maná. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nuevamente empezaron las quejas del pueblo.
el pueblo empezó a reclamarle a Moisés por qué los había llevado hacia ese lugar. En primer lugar, esa es una reclamación que no tiene sentido, porque quien los sacó no fue Moisés, fue Dios. Es una reclamación que desde un punto de vista indirecto está haciendo de referencia a Dios. Ellos estaban quejando contra Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite que ellos experimenten hambre, que experimenten sed, pero pues ellos no se estaban muriendo ni de hambre ni de sed. Una persona puede experimentar hambre, pero no estarse muriendo de hambre. El asunto es que pues ellos empezaron a quejar y Dios en su misericordia, porque pues esto no estamos hablando de mérito humano, ellos no tenían ningún mérito para recibir todos estos favores de Dios, en su misericordia Dios obra y les provee el maná. La expresión que dijeron los israelitas cuando vieron el maná es manjú, que significa ¿qué es esto? Y fíjense que en el texto bíblico ahí aparece referenciado que ellos decían ¿qué es esto? El manjú. Pero después ellos encontraron una explicación por parte de Moisés. Pues eso en definitiva provenía de parte de Dios y era aquel alimento que Dios les estaba proveyendo todas las mañanas. En las tardes, por el contrario, les daba carne de codorniz para que ellos se alimentaran. Tanto uno como otro evento, ambos eventos, son de carácter sobrenatural. Nosotros de ninguna forma, desde un punto de vista natural, podemos entender cómo nutrientes van a descender del cielo como si fueran lluvia. No hay manera en la que eso se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿aquí qué podemos ver? Podemos ver la soberanía de Dios sobre sus leyes. Podemos ver cómo Dios les está proveyendo para llevarlos en definitiva, pues en primera instancia al Sinaí y darles la ley, y luego a la tierra de Canaán. Digamos que ese es el propósito por el momento. Recordemos que Dios no los llevó directamente a Canaán porque Dios sabe qué decisión hubiesen tomado los israelitas. Ellos están determinados en regresar si al salir se hubiesen topado inmediatamente con pueblos como por ejemplo los filisteos. Entonces el tema es que ahí también se observa el conocimiento medio de Dios. El conocimiento medio de Dios en teología es un concepto que no significa que Dios medio sabe algo, sino que Dios sabe aquello que pudo haber ocurrido, pero que jamás ocurrió. Entonces Dios sabe cuál sería la reacción que yo pude haber tomado frente a algún hecho que simplemente no ocurrió. Él sí sabe todo. Entonces Dios los lleva por el desierto y les provee el maná. Resulta que después de Elim se encontraron en un lugar llamado Refidim. Y en Refidim sucedieron dos cosas. Uno, el pueblo de Israel nuevamente empieza a quejarse. En este caso específico es respecto al agua. Ellos empezaron a tener sed. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios le proporciona a Moisés? Que vaya y golpee una roca y a partir de esa roca van a brotar cantidades significativas de agua. Y cuando digo significativas, es significativas. Porque recordemos que el texto nos dice que hubo 600,000 hombres que salieron de Egipto. Y esos hombres no salieron solos. Aquellos que estaban casados y con hijos, pues salieron con sus familias. Y además, tampoco salió el pueblo de Israel solo. Dice que también salieron extranjeros. Y además de extranjeros, ellos se llevaron a sus animales. Entonces imagínense que, es decir, por bajito serían unos 3 millones de personas más un montón de animales. Imagínense alimentar a millones de seres vivos. Se necesita, bueno, alimentar no, en este caso calmar la sed a millones de seres vivos. Se necesita una cantidad muy abundante de agua. Entonces el punto es que lo que Dios le ordenó a Moisés es que se llevara a los líderes del pueblo de Israel y mientras ellos eran testigos de este hecho, Moisés debía golpear la roca. En este caso debía golpearla. Pero hay otro momento en el cual él debe hablarle a la roca y santificar delante de los hijos de Israel el nombre de Dios, cosa que no hizo Moisés y esa es la causa por la cual él no entró a la tierra de Canaán. Él no entró, digamos, siendo más precisos, al lado occidental del río Jordán, porque él alcanzó a estar en la parte del territorio amorreo donde estaban Og y Sehón. En la imagen de la derecha encontramos otro evento que sucedió en Refidim, y es que había un pueblo llamado el pueblo de los amalecitas, el cual sin justificación alguna, bueno, el texto bíblico no nos da mayores razones, sin justificación van y atacan a los israelitas. Y el propósito de los amalecitas era acabar con los israelitas. Tengamos en mente algo, es posible que los amalecitas hayan escuchado acerca de las maravillas de Dios en Egipto con Israel. Y aún sabiendo eso, los amalecitas deciden atacar a los israelitas.
Entonces lo que ocurre es que Moisés debía tener su vara en lo alto, pero como él se cansaba, la solución fue sentarse en una piedra mientras Aarón, su hermano, que va a ser el primer sumo sacerdote, y Ur estaban sosteniéndole sus brazos. Ahí no dice cuál le sostuvo el derecho o el izquierdo, pero es un asunto completamente irrelevante. Entonces fíjense hasta qué punto uno puede llegar a especular frente al texto bíblico. Ay, no, a Aarón le sostuvo el brazo derecho porque debía ser el sumo sacerdote. Eso no tiene nada que ver y pues el texto bíblico de ninguna forma nos dice. El punto es que Dios a ellos les dio una grande victoria, siendo Josué el comandante militar. Josué, pues ya sabemos que va a ser el sucesor de Moisés cuando ellos entren a la tierra de Canaán. Y pues cuando ellos entren mediante la ciudad de Jericó, que va a ser la primera ciudad conquistada al occidente del río Jordán. Listo, entonces terminamos la parte expositiva. Ahora nos ubicamos en Éxodo capítulo 19. Entonces voy a pedirles a Eliana que lea el versículo número 1, va a pedirle a Liliana que lea el 2 y a Frank que lea el 3. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Gracias. 2, Liliana. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. 3, Frank. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Listo. Bien, gracias. Primera pregunta. Ahí se nos dice que en el mes tercero ellos llegaron al desierto de Sinaí. O sea, ¿cuánto tiempo les tomó ir desde la tierra de Gosén hasta el desierto de Sinaí? 3 meses. ¿Qué información podemos concluir? O bueno, ¿qué hecho podemos concluir con esa mención? Esa mención tiene un propósito, eso no está ahí como para que sobre. ¿Qué piensan ustedes? Ahí dice en el mes tercero, y sí, ¿eso para qué? En el mes tercero. Entonces, Tal vez de pronto, perdón, Juan sí, David. Sí, pues yo no conozco mucho de la geografía y de las estaciones, pero yo supongo que algo tendrá que ver con eso, ¿no? Pues el mes del año influirá cómo es el comportamiento del estado del tiempo y eso también. Ok. Sí, muy interesante lo que dices, no lo había pensado de esa manera, pero sí también. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces, frente a esto, algo que podemos usar, no digo que sea la única conclusión, pero algo que podemos usar son los atlas bíblicos. Entonces nos podemos devolver un poquito. Y aquí encontramos lo siguiente. Si ellos salieron de Gosén y llegaron aquí, a la región del desierto de Sinaí, más o menos la distancia son como unos 240 kilómetros. Eso es como ahí más o menos, redondeando números. 240 kilómetros para recorrerlo en 3 meses implica que ellos se desplazaron de forma muy lenta. Ellos no estuvieron corriendo, mejor dicho, en esa península, como tratando de huir de los egipcios después de que ellos cruzaron el mar de las Cañas. Eso es lo que el texto también nos permite concluir. Si estaban lejos, entonces se desplazaron muy lento. Entonces el punto es este. Nosotros podríamos pensar que después de que el pueblo pasó el mar de las Cañas y los mejores oficiales del ejército de Egipto fueron ahogados aquí. Entonces cualquiera podría pensar, bueno, pero el ejército de Egipto no era solamente 600 carros. Es posible que hubiesen existido reservistas o parte del ejército que no fue enviado. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de que Faraón, o bueno, el sucesor de Faraón, quien quiera que estuviese ya en el poder, decidiera enviar parte de ese ejército? Ahora perseguir a los israelitas. Pues sí, ya ellos pasaron, pero pues, ¿por qué no enviamos otra parte? El tema es que la derrota fue tan definitiva que esa posibilidad ni siquiera pasó por la mente de los líderes en Egipto. Ni siquiera les pasó por la mente. Simplemente ellos siguieron derecho, los israelitas. Hubo un detalle que nosotros no mencionamos en la clase pasada, y es que los egipcios, antes de cruzar el mar, es tal que Dios puso en ellos tinieblas.
A ver, si se ponen ellos tinieblas es como una forma de advertirlos en no seguir. De alguna forma, el ejército de los egipcios pudo entender que no les convenía ir detrás de los israelitas. Ellos lo pudieron entender. Sin embargo, ellos procedieron con ir detrás de los israelitas, con perseguirlos. El punto es que si Dios no hace que esas aguas vuelvan y caigan y se ahogue el ejército de Egipto, pues estas personas hubiesen acabado con el ejército, pues, bueno, con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el asunto más importante? Pues las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, ¿cómo se hubieran podido cumplir? Entonces el tema es que de alguna forma podemos interpretar que sí hubo una advertencia por parte de Dios con el ejército egipcio, pero ellos hicieron caso omiso a las advertencias. Entonces, ¿qué podemos decir? Ellos se desplazaron muy lentamente. Con esos 3 meses, de acuerdo a lo que tú también, Ana, podemos también interpretar que, bueno, pudo existir un cambio de estación y efectivamente sí, porque las estaciones ocurren cada 3 meses. Entonces de pronto el clima ya tenía un comportamiento distinto. Listo. ¿A dónde fue que llegaron? Ellos llegaron al desierto de Sinaí, al desierto de Sinaí, y acamparon allí en el desierto, delante del monte. Pregunta, ¿quién decidía cuándo viajaban los israelitas? ¿Será que Aarón, Hur y Moisés decían, bueno, a mí me parece, nos vamos a mover entonces ahora a Elim, y entonces de Elim nos vamos a mover a Refidim? La respuesta está en el mismo texto bíblico, nosotros no lo hemos leído, pero pues lo vamos a decir. El viaje de los israelitas o el camino que ellos tomaban, y en el momento en que ellos decidían emprender, partir del lugar de donde estaban, eso lo determinaba era Dios. Porque Dios se manifestaba visiblemente con ellos a través de una columna de nube de día o una columna de fuego de noche. Esa era la manera en la que Dios los guiaba a ellos. De tal manera que si la columna se movía de un lugar a otro, pues los israelitas iban a seguir esa columna. En definitiva, el que decidía qué tan rápido se desplazaban, a qué lugar llegaban, por qué circunstancias pasaban, era Dios mismo. Entonces, estamos viendo cómo Dios es aquel que está guiando al pueblo de Israel. Moisés simplemente está llevando a cabo una función de ser mensajero de las comunicaciones de Dios, pero él simplemente obra como un profeta. Él no está obrando como el líder absoluto o el líder supremo. El líder absoluto es Dios mismo. ¿Cuál era entonces la función de Moisés? Versículo 3. Moisés subió a Dios y esto es lo que Dios le dice. Así dirás a la casa de Jacob. O sea, Moisés debía ser un mensajero. Recordemos que el texto en hebreo para profeta es Nabí. Y Nabí significa alguien que vierte las comunicaciones de Dios. Y las debe dar de tal manera que la comunicación se mantiene fiel a lo que Dios dijo. No que el profeta va a tergiversar lo que Dios dijo. Entonces, una de las funciones del profeta era comunicar, pero comunicando de tal manera que el mensaje se conservara de forma fiel. Ahora vamos a Éxodo 19, 5 y 6. No sé en este momento si ya han llegado más personas o... Bueno, entonces a ver, pues para pedirle a otras personas, está Andrea, hola Ketty. Hola. Y hola Nidia. Entonces, bueno, ustedes ahora les voy a pedir el favor que lean los siguientes versículos. Entonces, Andrea, te voy a pedir que leas Éxodo 19, 5. Listo. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok. Y el 6 voy a pedirle el favor a Ketty. Ketty, ¿estás ahí? Bueno, Nidia, ¿estás ahí? No sé si de pronto es que a veces hay problemas con el micrófono. Bueno, entonces, Andrea, ¿puedes seguir con el versículo 6, por favor? Sí. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Listo, gracias, Andrea. Primera pregunta es, ¿qué condición está determinando Dios sobre el pueblo de Israel para ser su especial tesoro? Fíjense que aquí Dios en el versículo 5 está hablando de forma condicionada. Aquí aparece un sí, pero este sí es un sí condicional.
no es un sí afirmación, digamos, sí, afirmativo, de dar a entender una afirmación. Entonces, ¿cuál es la condición que Dios está determinando para hacer su especial tesoro? Y se me pasó cerrar aquí las comillas, pero bueno, ya saben. ¿Cuáles son? Oír la voz del Señor y Ujú. guardar su pacto. Y guardar su pacto. Ahí están las dos. Fíjense que aquí Dios no está diciendo, si diereis oído a mi voz y estableciereis un pacto conmigo. El pacto ya está establecido. Lo que tienen que hacer ellos es guardar un pacto que ya está. Fíjense que hasta ahora nosotros ya estudiamos el pacto noético. El pacto que Dios estableció no solamente con la humanidad, sino con los seres vivientes, que me refiero a animales alrededor del planeta. Es un pacto de carácter incondicional. Está también el pacto abrahámico, que es un pacto en el cual la parte condicionada depende de la señal, es decir, de la circuncisión. Pero de resto no hay una condición. Alguien levantó la mano, ¿cierto? ¿No? No puedo ver. A ver si. Aquí. Bueno, todo fue impresión mía. Listo. Y ahora estamos en este pacto que se le llama mosaico, pero realmente todos los pactos provienen de Dios. Solamente se le da un nombre secundario como para podernos ubicar en qué parte de la Biblia es que podemos encontrar ese pacto específico. Entonces, en este pacto mosaico existe una condición. Es un pacto que ya está, pero existe una condición que se divide en dos. La primera es dar oído. Desde el hebreo, estas palabras son shamat y shmut, que significa obedecer, obedecéis. Se parece a lo que nosotros habíamos visto en Génesis capítulo 2, cuando Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. En hebreo aparece mot tamut, o sea, morir, morirás. Cuando esa figura aparece en hebreo, en la cual el verbo se reitera de forma seguida 2 veces y conjugado de una manera un tanto distinta, estamos encontrando un énfasis. Cuando Dios está aquí diciendo, si diereis oído a mi voz, este dar oído no es solamente escuchar y tampoco es escuchar de forma atenta. Es escuchar de tal manera que ello implica una obediencia. Pero es una obediencia cabal, no es una obediencia parcial en el sentido de que un israelita no va a decir, bueno, a mí me conviene cumplir este mandamiento, pero este no. Este sí es como, no, yo sí soy flojo en esto. No es ese tipo de obediencia relativo e imperfecto. La obediencia a la cual está hablando aquí Dios es una obediencia total. Es una obediencia en la cual todo aspecto de la ley va a ser tenido en cuenta. Y el siguiente, cuando dice guardaréis, aparece shamartem, que significa cumplir o atesorar. Fíjense que este guardaréis da a entender el hecho de que hay un deleite por parte de la persona que está dando oído a la ley. Hay un deleite en la ley. Entonces, para ello, voy a pedirle a alguien, no sé, quien quiera ofrecerse, que lea Salmos capítulo 1, versículo 2. En la versión que tengan, no tiene que ser Reina Valera, la que quieran. Toda versión es bienvenida. Entonces, si hay alguien que tiene Salmos capítulo 1, versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Sí, yo, Juan David. Dale, Liliana, gracias. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Ok, gracias, Liliana. Sino que se deleita. Este guardar no es un guardar como, ¡ay, qué fastidio! Es que me tocó. Es que si no es así, me friego delante de Dios. Este guardar implica es un deleite. Ahora, vamos a hacer la gran pregunta. ¿Será que hay alguien que sea capaz de guardar cabalmente todos los mandamientos de Dios? Esa es la pregunta que en este momento nos compete. Porque Dios está estableciendo 2 condiciones que suenan fáciles antes de conocer el pacto, pero cuando veamos en qué consiste el pacto, vamos a darnos cuenta que no es que sean tan fáciles. Es más, son imposibles de cumplir. Y lo estoy diciendo desde un punto de vista cabal, desde la misma interpretación teológica, que es la interpretación genuina que le da el Señor Jesús a la ley de Dios. Vamos a ver cuál es la interpretación que le da el mismo Mesías a un solo mandamiento, porque no nos vamos a detener en el decálogo, o en el tratamiento de los 10, los primeros 10 mandamientos, no nos vamos a detener en cada uno por cuestiones de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver solo un mandamiento referente a Dios de manera directa
y otro mandamiento referente al prójimo de manera directa. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado de hacer lo que Él manda? Entonces, si ellos cumplen esa condición, ¿cuál es la consecuencia? Entonces aquí dice, si tal y tal cosa, vosotros seréis, 1, mi especial tesoro, y 2, reino de sacerdotes y gente santa. ¿Listo? Esas son las dos consecuencias o resultados de cumplir esta parte condicionada que Dios está estableciendo. Ok, podemos seguir con las preguntas. ¿Sería posible que el pueblo hiciera lo que Dios mandaba? ¿Será? Pues para saber si es posible o no, pues hay que ver qué es lo que Dios va a mandar. ¿Sí? Porque es que aquí Dios está hablando de un pacto, sí, pero ¿en qué consiste el pacto? Pues todavía no sabemos, porque Dios todavía no lo ha dado. Vamos a ver entonces qué es lo que responde el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién quiere leer? Alguien que se ofrezca. Yo, Listo, dale. Lidia, ¿cierto? Andrea, Ah, Andrea, dale, Andrea. Dale, gracias. dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Ujú. todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Listo, gracias, Andrea. Pregunta, ¿a qué se refiere la expresión todo lo que Jehová ha dicho haremos? O sea, fíjense que el pueblo es como, bueno, listo. Dios está diciendo que debemos guardar su pacto, debemos dar oído a su voz, listo, está bien. No, sí, lo vamos a cumplir. Pero esa expresión, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el pueblo estaba seguro que lo podía cumplir. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ah, sí, amén. Espera, pueblo de Israel. Todavía no sabes qué es lo que ha dicho Dios. O sea, Dios ha dicho que hay que guardar el pacto, pero todavía no sabes en qué consiste el pacto. El pacto va a aparecer un poquitico más adelante. Entonces, espérate un momento. Antes de decir sí, hay que saber en qué consiste lo que tienes que cumplir. Y bueno, ahí dice que Moisés refirió a Dios las palabras del pueblo, a Yahweh las palabras del pueblo. ¿Tienen alguna información de los mandamientos de Dios? ¿Será? ¿Ellos tienen algún tipo de información? La respuesta es un sí. Ellos no eran completamente ignorantes de lo que Dios decía antes de recibir la ley de Dios en el monte Sinaí. Voy a poner un ejemplo. Cuando Dios envió el maná, Dios ordenó a través de Moisés que el pueblo recogiera 6 días su alimento, pero que al 7º día descansara. Así que el pueblo ya sabía algo. Ya eso los está remitiendo a uno de los mandamientos del Decálogo, que tiene que ver con honrar el día de reposo. No nos vamos a meter en el tema de honrar el día de reposo, pues por cuestiones de tiempo. Pero el punto importante es que el pueblo ya tenía algún tipo de información, no es que fueran unos ignorantes como, ay, no tengo ni idea qué es lo que dice Dios. Ya ellos en cierta medida sabían algo. Pero bueno, si no sabían a cabalidad, o sea, con todos los detalles, lo que Dios va a decir, ¿por qué estaban tan seguros? ¿Será que eso nos ha pasado en algún momento? Dios dice, no, sí, yo lo voy a hacer. ¿Por qué estaban tan seguros ellos? Pues creo que esto es algo que podemos aplicar hoy en día. Y es cuidarnos como creyentes de confiar en nosotros mismos para cumplir lo que dice Dios. Yo no estoy diciendo que no tenemos responsabilidades, por supuesto que las tenemos. Estudiar la escritura, la oración, la congregación son responsabilidades del creyente. Pero la seguridad de cuál es la posición del creyente delante de Dios no debe depender en el creyente mismo, sino en las promesas que Dios ha otorgado, en quién es Dios. Esa es la parte. Porque a mí siempre me gusta citar lo que dice el Nuevo Testamento: el que cree estar firme, mire que no caiga. La persona que dice, yo soy un creyente y puedo confiar en mis capacidades como creyente, como se dice coloquialmente, a ella lleva el pierde. Ya es solamente cuestión de tiempo para caer. Si uno pone la seguridad de uno mismo en uno mismo para obedecer a Dios, ahí está mal la cosa, porque es un problema de enfoque. Uno debe confiar en Dios para que Dios a uno lo guíe a obedecer. Pero la obediencia no es un asunto que provenga del mismo corazón humano, porque hemos visto a lo largo de este estudio que el corazón humano es malo.
No hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Estoy citando palabras del Salmo 14. Hemos visto que desde que la primera pareja pecó, toda la descendencia de esa pareja es propensa a pecar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí no dice por cuanto la mayoría, pero hubo uno que otro que bien y no pecó. No, ahí dice todos pecaron. No hay nadie libre de pecado. Bueno, vamos a ver al único libre de pecado, el cual es el Mesías. Pero fuera del Mesías, no hay nadie. Bueno, no hay alguien. Éxodo 19, versículos 10 al 12. Entonces voy a leerlos. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué significa santificar? Eso es un término que ya lo vimos previamente, pero ¿qué significa? Ve al pueblo y santifícalo. Eso suena muy elevado. Sí, pero hay que definir qué es santificar. Ahí entre paréntesis ya hay gran parte de la respuesta. Santificar en hebreo es kadashtam, que procede de kadash, que significa apartar. Cuando este verbo es conjugado de un modo distinto en hebreo, se dice kadosh, que significa santo. Cuando se dice que Dios es santo, aparece en hebreo el término kadosh. ¿Cómo así que Dios es apartado? Ahí sí, esa era la pregunta que nos llegaba a la cabeza en Génesis capítulo 1. ¿Cómo así que Dios es apartado? Ahí sí queda uno peor. Pues resulta que cuando decimos que Dios es apartado, en teología se dice en dos sentidos, en el sentido existencial y en el sentido moral. En el sentido existencial, en cuanto a que Dios no es cosa creada, está apartado de ser cualquier cosa creada. Por lo tanto, no puede existir variable medible de Dios y jamás existirá un experimento que compruebe la existencia de Dios. Es imposible, porque Dios es santo. ¿Qué le vamos a medir a Dios? La densidad de energía no tiene sentido porque Dios no es una energía. ¿La densidad de qué? Le vamos a medir la masa, no tiene sentido medirle la masa a Dios porque Dios no está hecho de nada que se ha creado. Dios existe y es el que es. Entonces el punto es que desde un punto, valga la redundancia, de vista existencial, Dios es santo. Pero el hecho de que es santo también implica que Dios está apartado del pecado. Dios con el pecado nunca, 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 jamás va a tener comunión. No puedo decir comunión, porque sí. O sea, va a tener comunión, jamás con el pecado. Entonces, algo que Dios desprecia es el pecado. Si aquí Moisés le está diciendo al pueblo, si aquí Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo, que vaya al pueblo y que lo santifique, ¿eso qué significa de santifícalos? Pues simplemente prepáralos para estar apartados. ¿Para qué? Para un acontecimiento importantísimo que va a venir dentro de 3 días. ¿Y ese acontecimiento en qué consiste? En que Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Nosotros vimos en la primera clase que Dios es omnipresente, y eso está basado en el Salmo 139, cuando el salmista hace la pregunta, pero es una pregunta más como en el sentido afirmativo. ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Entonces el tema es, no hay lugar a donde el salmista pudiese estar tal que la presencia de Dios tampoco estuviese. El punto es que aquí no se está hablando acerca de la presencia de Dios en el sentido que Dios no esté en un tiempo en el monte Sinaí y luego sí. Aquí lo que se está mostrando es la manifestación de esa presencia de Dios. Y ya vimos que a eso se le llama una teofanía. Lo que va a ocurrir es una grandiosa teofanía en el monte Sinaí. Y ese es el acontecimiento importantísimo. Una manifestación visible, porque dice a ojos de todo el pueblo, una manifestación visible de la presencia de Dios. ¿Para qué son los 3 días y la preparación en ellos? Para ese acontecimiento tan importante. Ahora podemos preguntarnos, ¿y es que acaso el monte Sinaí es mejor que cualquier otro?
Entonces, si yo cojo, yo qué sé, 1 kilogramo del monte Sinaí y me lo llevo a la casa, ¿eso me va a traer suerte o va a hacerme más santo o va a traer bendición? Claro que no. A ver, 1 kilogramo de tierra del Sinaí es como 1 kilogramo de tierra del Monserrate, del Everest, de donde sea. O sea, aquí lo importante no es el monte per se, no es el monte en sí mismo. Es como, no, entonces si yo corto una rama de la zarza ardiente donde Dios se le apareció a Moisés, no, esa me la llevo a la casa y prosperidad en la casa. Claro que no. Eso es darle un sentido antibíblico y es más, es incurrir en un comportamiento, en primer lugar, de idolatría y en segundo lugar, de agüeros, esotérico, en un comportamiento de carácter esotérico, que eso es completamente antibíblico. La zarza en la cual Dios decidió aparecérsele a Moisés no es una zarza que tenga algo especial en sí misma, sino que fue constituida especial por el hecho de que Dios se apareció allá. Aquí el monte Sinaí es constituido especial porque Dios se va a aparecer o, digamos, va a ser una aparición en dicho monte. Entonces recordemos que cuando Moisés estaba ahí frente a la zarza ardiente, resulta que Dios le dijo, oye, quítate el calzado de tus pies porque la tierra donde estás es tierra santa. ¿Por qué era tierra santa? Porque Dios se manifestó, pero no es por la tierra en sí misma. Entonces es como el caso que yo digo. Hay personas que dicen que irse a bautizar al río Jordán es mejor porque es que está en tierra santa. A ver, ¿y qué diferencia existe entre el agua del Jordán y el agua de cualquier estanque en una congregación en Bogotá? No es ninguna. Es que es el río Jordán. ¿Y qué pasa que sea el río Jordán? El punto importante es Dios y lo que Dios hace con el elemento, no es el elemento en sí mismo. Y esa es la parte fundamental. Entonces, versículo 12. ¿Qué sucede si se traspasa el límite del monte? Ahí dice, ¿cierto? ¿Qué les pasa a las personas que, tengo como ganas de echarme una caminata a la parte de arriba del monte Sinaí cuando Dios se aparezca? Porque me da como curiosidad. Pero ¿qué está diciendo Dios en el versículo 12? Sí, vénganse a hacer caminatas, tranquilos, no hay problema. ¿Eso es lo que Dios dice? Listo. Pues no, eso no es lo que Dios dice. Se parece como, pues me acordé aquí, sí, la sentencia que le hizo al hombre y a la mujer. Y ahí dice que de seguro morirán. Qué interesante. Dios estableció un límite con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué está estableciendo Dios aquí? Un límite. Y fíjense que en este límite implica ni toquéis sus límites. No suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que lo tocare de seguro morirá. ¿Y por qué? ¿Por qué de seguro morirá? ¿Qué tiene de malo tocar el monte si Dios se manifiesta ya visiblemente? ¿Hay algún lío con eso o qué? Pues porque allí está la santidad y la presencia de Dios misma. O sea, no es, yo pues pienso, ¿no? Uno pues era un mandato y dos, pues Dios entendía y sabía que no había una compatibilidad entre la santidad de Él y pues el pecado de su pueblo. No quería hacerles daño tampoco, o sea, no era solo como porque sí o porque era autoritario, sino también Él sabía que no había compatibilidad entre ellos. Exactamente. Esta orden que Dios da, a manera de advertencia, es también para proteger a su pueblo. Porque el tema es que donde ellos traspasen el límite, Dios es santo, y el que traspase el límite, pues va a tener pecado. Adivinen qué va a pasar con ese pecador. Va a morir inmediatamente. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Claro, en Romanos 6:23, el sentido del cual se habla en muerte es un sentido que cobija a todo el ser humano. Aquí se está hablando en un sentido específico del fallecimiento del cuerpo. Pero sabemos que la muerte consiste en estar separados de Dios. Y ese estar separados de Dios implica tanto la parte física como la parte no física, en ambos sentidos. Entonces, efectivamente, la paga del pecado es la muerte. Ellos no podían acercarse a ese monte y decir, no, es que no tengo como ganas de ver cómo es la cosa, a ver si de pronto lo puedo registrar, lo puedo pintar. Eso no es así. Con Dios no es así. Y tengamos esto en mente cuando estudiamos el tabernáculo. Bueno, entonces empecemos con el primer mandamiento. Vamos a ver en qué consiste lo que Dios dijo. Y vamos a ver si
no solo los israelitas, sino nosotros hemos podido cumplir esta ley. Bueno, entonces, ¿alguien quiere ofrecerse para leer Éxodo 20 del 1 al 3? ¿Alguien Yo. levanta la mano? ¿Sí? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Listo, gracias. Perdón, ¿quién habló ahorita? Eliana. Eliana. Ay, Eliana, muchas gracias. Listo, perfecto. Que te escuchamos un poquito lejos, pero bueno, te alcanzamos a escuchar. Gracias. Entonces, viene la primera pregunta. ¿Por qué Dios no dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Punto. ¿Por qué Dios introduce este preámbulo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa. ¿Por qué ese preámbulo? Y no simplemente, bueno, mandamiento número 1, Señor, vamos al grano. ¿Por qué? Pues recordando uno quién es su Dios. Pues la verdad me extrañaría que de pronto Dios como que estuviera buscando una compensación, pues porque Él lo es todo. O sea, no necesita de nosotros, pues nada. Sí. ni echarnos en cara nada, ¿sí? Pensarías más como recordando quién es su Dios y de manera muy grande sus características de deidad. Y lo que hizo por él, pero no siento que sea como echándoles en cara, buscando una compensación de ellos. Exacto. Lo que está haciendo Dios es presentándose de tal manera que aquellos, recordemos que según Ezequiel capítulo 20, eso es un texto que lo vimos en la clase antepasada, en Ezequiel 20 aparecen unos textos en los que se nos muestra que hubo israelitas que participaron de idolatría. Ellos llevaron a cabo un sincretismo entre la mitología egipcia y el conocimiento del Dios verdadero. Era necesario que ellos conocieran a Dios mediante las plagas maravillosas, no solamente ellos, sino los egipcios y el resto de naciones circundantes. El tema es que con este preámbulo le deja claro a los israelitas que el Dios que está ordenando no tendrás dioses ajenos delante de mí es el mismo que ocasionó todas las plagas maravillosas, es el mismo que abrió el mar de las cañas delante de ellos, es el mismo que les ha estado proveyendo maná y codornices y agua, es el mismo que les permitió derrotar a los amalecitas. Es ese Dios de maravillas del cual ellos ya podían tener alguna información, el Dios que creó las cosas perfectas, el Dios que prometió la venida del Mesías, que esa es la parte crucial. Recordemos siempre que el hilo conductor está apuntándonos hacia el Mesías. Entonces, ese Dios es el que está ordenando, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, listo. Pero en términos prácticos, ¿qué es eso? Si alguien tiene otra versión, es bienvenida, la que quieran. Si alguien quiere leer otra versión, está bien. ¿Qué significa eso? No tendrás dioses ajenos. ¿Entonces hay dioses propios? Podríamos preguntarnos, ¿la antítesis sí se puede o no se puede? ¿O cómo? ¿Y por qué dice delante de mí? ¿Es que hay un detrás de él? O yo sé, estoy hablando en reducción al absurdo. Y bueno, te comento, Eliana, nosotros solemos en este estudio a veces hacemos preguntas de reducción al absurdo. No tienen ningún sentido de ser como de burlarnos de ninguna manera, sino que las preguntas de reducción al absurdo nos llevan a un absurdo para darnos cuenta lo absurdo que es la hipótesis. Entonces, por ejemplo, dice un texto, el texto que yo siempre cito dice la palabra que la tierra se le estraba a los pies. Entonces, si la tierra se le estraba a los pies, ¿cuánto calza Dios? Eso es una pregunta de reducción al absurdo. Entonces vamos al absurdo de que el texto no nos está hablando de pies en el sentido humano. Nos está hablando es acerca de la posición soberana de Dios frente a aquellos que estamos en la tierra. No se está hablando de un pie en el sentido, entonces Dios calza un año luz y entonces son 40 billones de kilómetros. No tiene ningún sentido. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces por eso, digamos, son preguntas así como de llevarnos a, no tiene sentido como así delante de mí, detrás de mí. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Nidia. Dale, Nidia.
Buenas tardes primero. Tengo una situación ahí con el audio y estoy entrando y saliendo, perdón por eso. Pero en cuanto a esta pregunta, creo que es también el reconocer que, estoy pensando donde dice yo seré para ustedes Dios, ustedes serán mis hijos. En otro dice yo seré para ustedes su Dios, ustedes serán mi pueblo. Entonces estoy pensando en esa pertenencia de recordarles la identidad. Ustedes son míos, no son de el Dios, no sé, del sol, no son de el Dios del desierto, no son de ningún Dios de Egipto. Ustedes son míos, ¿sí? Entonces, y míos no solo porque yo lo digo, aparte de que eso es valioso, pero con el tiempo nosotros nos volvemos un poquito tercos, sino por todo lo que acaba de decir, ¿no? Yo fui el que hice las maravillas, yo fui el que derroté al faraón, yo fui el que los mantuve o los estoy manteniendo. Entonces, yo soy, ustedes son míos. Entonces, creo que también es ese sentir de pertenencia por el cual introduce el no tendrás otros, que no tengan otros dioses. Gracias, Lidia. ¿Alguien? Bueno, yo quería... Bueno. Ay, perdón. Sí, dale. No, adelante. Sí. Bueno, yo quería hablar acerca de, pues, la importancia de que no haya nada más importante que Dios en nuestras vidas, o sea, es la supremacía de Dios por encima, porque pues por encima de todo, o sea, no hay nada más, porque Él lo llena todo en todo, entonces no hay nada más sino Él. Ok, su unicidad. Perdón, ¿quién habló ahorita? Eliana. Eliana. Es que ya ahora te escucho más cerca, entonces ahora sí ya te reconozco. Listo, bien. Gracias. Sí, es que tengo los libros más cerquita. Sí, ok, listo. Dale, Liliana. Es que estaba pues relacionando lo que estamos aquí revisando en esta pregunta. Y pues aquí en un comentario de la Biblia Dios habla hoy, del versículo 22, dice que se presenta a sí mismo como el Dios salvador y libertador. Y le recuerda los beneficios concedidos a Israel, y esto es lo que me causó, como me llamó la atención, dice que confirma su autoridad para darles a conocer sus mandamientos. Entonces me ponía a pensar, pues todo este despliegue que él hizo de su poder, de su majestad, pues en las 7 maravillas, el pueblo de Israel también fue testigo, obviamente, de su poder y de su autoridad, sobre las cosas que él creó, sobre los fenómenos de la naturaleza y sobre ellos como pueblo. Entonces también desde ahí él... siento yo que él manifestaba esa autoridad y estaba en esa posición también de disponer cuál era el ordenamiento y sus estatutos para su pueblo. Y pues por eso hay unas versiones que dice delante de mí o dice aparte de mí. O sea, las que no dicen delante dicen aparte. O sea, él debía ser el único. Exactamente. Y es allá donde va la expresión delante de mí. Delante de mí no está denotando que un detrás de él sí existe, no ese es el punto a donde se va. Y por eso estas preguntas de reducción al absurdo. Entonces, voy a retomar lo que dijeron Eliana, Liliana y Nidia. Entonces, Nidia hizo énfasis en la posesión, en cómo Dios es aquel a quien le pertenece este pueblo. Eliana hizo énfasis en la unicidad de Dios. Y Liliana hizo énfasis en la autoridad y majestad de Dios. Todo es cierto, todo lo que ustedes dicen es cierto. El hecho de que Dios esté ordenando que no se tengan otros dioses aparte de Él, implica el hecho de que Dios es único. ¿Por qué está mal tener otro Dios? Porque simplemente no existe. Porque simplemente no corresponde con la verdad y la esencia del Dios verdadero. No se trata del hecho que Dios va a dejar de ser Dios si hay alguien que tiene un Dios ajeno. Dios no pierde su esencia porque alguien incurra en idolatría, claro que no. A Dios no le afecta el pecado en ese sentido. Que Dios no se complace, eso es otra cosa. Pero aun si su creación entera se llega a rebelar contra Dios, Dios no va a dejar de ser Dios. Su esencia es inmutable. Entonces, ¿a qué atributo de Dios hace referencia este mandamiento? Ya podemos enumerar varios: unicidad, autoridad, el hecho de que Él es Señor y por lo tanto el pueblo de Israel le pertenece, autoridad, majestad, todos estos atributos.
Fíjense algo muy interesante. Todo mandamiento de Dios hace referencia a alguno de sus atributos. De tal manera que los mandamientos se centran en su esencia. Y como consecuencia, pues hay un mandato. Quiero mencionar también esto es una acotación bastante interesante. Si ustedes miran la ley de Dios, digamos el decálogo, no puedo decir la ley de Dios en su sentido completo, sino el decálogo, los primeros 10 mandamientos, los primeros 4 hacen referencia más directa a Dios y los últimos 6 hacen más referencias al prójimo. Entonces, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás algo que tenga tu prójimo, sea lo que sea que tenga. Entonces, es como una división bastante interesante. De todos modos, pues, ambos forman el decálogo. Ahora, ¿cuántos mandamientos Dios le entregó al pueblo de Israel? ¿Cuántos mandamientos Dios otorgó a la nación? Entonces, frente a esa pregunta, hay personas que afirman inmediatamente 613. Pero entonces yo quiero traer a colación este comentario. Dice así: hay un debate sobre quién fue el primero en proponer 613 como el número de mandamientos. El Talmud señala al rabino Simlai en el siglo III después de Cristo como el responsable. Sin embargo, no hay registro de que tal rabino haya numerado todos los 613 mandamientos. Entonces, si él pudo haber dicho son 613, bueno, enumérelos. No hay registro. El desglose más comúnmente aceptado lo hizo Maimónides en el siglo XII después de Cristo, quien los dividió en mandamientos positivos, que consiste en hagan esto, 248, y en no hacer esto, 365. Pero no hay ninguna parte de la escritura que diga que el número total de mandamientos que Dios dio son 603. Eso es algo que viene más, es como una tradición a lo largo de la historia, porque hubo un par de rabinos que dijeron eso. Y francamente, desconozco si estos rabinos tuvieron o no alguna relación con un pensamiento genuinamente mesiánico. Porque si son después de Cristo, pues sabemos que muchos rabinos después de Cristo niegan que Jesucristo sea el Mesías. Entonces, pues si hay alguien que dice algo respecto a la Escritura, negando que Jesucristo sea el Mesías, considero que no es una persona que realmente tenga autoridad para hablar de la Escritura, porque se está negando de por sí, de antemano, de entrada, el centro mismo de la Escritura. El centro mismo de la Escritura es Dios mismo, y cómo Dios salva al hombre por su gracia inmerecida con el hombre y por su amor. Cómo Dios también ejecuta su justicia. O sea, el tema central de la Escritura no es la creación, no es el hombre, es Dios mismo. Y es como Dios se manifiesta. Entonces la Escritura adquiere un sentido cristológico. Si no se le da un sentido cristológico, apague y vámonos. No se le está dando el enfoque correcto a la Escritura. Siguiente mandato de los que hacen referencia directa al prójimo. Ahora, cuando digo referencia directa al prójimo, no significa que Dios no esté involucrado. No es que si alguien mata a otra persona, entonces Dios no tiene nada que ver con eso. No pretendo decirlo, porque obviamente Dios es el juez. Y cuando se está matando a alguien o cuando se está cometiendo un pecado contra el prójimo, también se está ofendiendo a Dios. Como dijo el salmista, contra ti solo he pecado. Todo pecado, en últimas, atenta es contra la esencia misma de Dios. Entonces, hay personas que dicen que el versículo más largo de la Biblia, Jesús lloró. Técnicamente, Éxodo 23 es más corto, no matarás. O sea, tiene menos caracteres, pero bueno, eso era como un comentario medio como agradable. ¿En qué consiste este mandamiento? No matarás. No es tan fácil desglosar. ¿Cómo así no matarás? ¿No matarás? Yo sé que suena como, pues es demasiado obvio. Sí, pero hay que entender qué es lo que quiso decir el Señor aquí con no matarás. Son 2 palabras. Y en hebreo también aparecen 2 palabras, únicamente 2. Bueno, entonces, en primera instancia podemos entender el no matarás como no destruir el cuerpo de otro ser humano. ¿Listo? Ok, ahí nos quedamos. Pero aquí viene la pregunta dura y pesada. A ver, sí, más gracias. Si este mandamiento se rompe, ¿de quién es la iniciativa a matar? Es decir, si hay alguien que mata, yendo en contra de este mandamiento, esa persona, digamos, ¿cómo es la iniciativa por parte de ese asesino para matar? Esa es la primera pregunta que podemos hacer y lo podemos extender.
Pensemos en el caso de David y Goliat. ¿Por qué lo cito? Porque no lo vamos a estudiar, digamos, en ninguna de las clases restantes, entonces por eso es que lo cito. David mató a Goliat. Cuando él mató a Goliat, eso es contado como haber matado, es decir, David infringió el mandamiento de Éxodo 20:13. Por ejemplo, cuando en tiempos del rey Saúl, Dios le ordena que vaya a exterminar a los amalecitas, sin importar la edad, niños, bebés, mujeres, varones grandes, pequeños, lo que sea. Dios le dio esa orden, y eso ustedes lo pueden encontrar en 1 Samuel capítulo 15. Uno, uy, pero ¿cómo así? Vamos a estudiar un poquito más adelante acerca de eso, en la próxima clase, si Dios nos lo permite, porque también aquí hay un acto de protección increíble. Bueno, el punto es este. ¿Será que cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán y exterminaron a ciertos pueblos, no a todos, porque algunos los dejaron, se estaba infringiendo el mandamiento no matarás? Y lo digo porque este es un punto que muchísimos críticos de la Biblia toman para ir en contra de lo que dice la Escritura. Créanme que muchísimos, este es uno de los clásicos, así como estilo clásicos de la provincia, clásicos de los críticos. No matarás, pero no, ojo, no matarás, pero al mismo tiempo les ordenó matar. Espérate un momento, que hay algo en tu argumento que no está cuadrando bien. ¿Cómo podemos entonces responder a eso? ¿Qué piensan? Hay quienes afirman que hay una contradicción en la Biblia. Bueno, afirman de forma incorrecta, de forma errada. Porque ahí hay un detalle que se está dejando de lado. Y ese es el detalle crucial para darle la interpretación a no matarás. Tengo una pregunta. Sí, dale, Frank. Bueno, ahí pienso que por un lado puede haber una diferencia por tema de intencionalidad. Y el otro lado, en lo básico de la acción, las dos tienen que ver con lo como sea que haya o no haya intención, es el quitar la vida, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde se pueda mirar una diferencia si en lo básico de la acción tiene el mismo resultado, que es quitar la vida, y qué tanta influencia tenga la intencionalidad en que se incumpla ese mandamiento si lo básico de la acción es eso. Ok, interesante lo que señalas. O sea, tiene que existir un elemento que nos diferencie la intencionalidad del que está ejecutando eso. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces, este no matarás está haciendo referencia a una persona que por premeditación, alevosía, justicia propia, venganza y odio contra su prójimo, vaya a causarle un daño. Es muy distinto hacerlo por este motivo versus si Dios lo ordena. Si Dios lo ordena, si digamos Dios le ordena al pueblo de Israel acabar con los amalecitas, aquí no se está infringiendo este mandamiento. Porque el dueño de la vida es quien está ordenando eso. En Dios no existe la infracción del mandamiento no matarás. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene plena potestad sobre la vida de todo ser humano que ha existido, que existe y que existirá sobre la faz de la tierra. Entonces hay quienes dicen, Dios ordenó no matarás, pero Dios es el primero en infringir no matarás porque le quita la vida a las personas. Espérate un momento. Aquí no nos podemos portar de una forma como muy igualadita. Dios no es un ser humano como nosotros. Que se hizo carne, eso es diferente. Pero Dios es el dueño mismo de la vida. Nosotros no podemos dar la vida, Dios sí la da. Así como Dios la da, Él tiene plena potestad para quitarla. Si Dios le ordena al pueblo de Israel acabar con un pueblo y el pueblo de Israel cumple esa orden, ellos no están infringiendo este mandamiento, porque no lo están haciendo por alevosía, odio, premeditación, venganza propia. Lo están haciendo por una justicia que Dios está ordenando al pueblo de Israel. Eso es muy diferente. Pongo otro ejemplo. Supongamos que una mujer va a ser violada, pero ella tiene la oportunidad de defenderse y tiene un arma de fuego. Y al dispararle al victimario, al que trate de llevar a cabo ese atroz crimen, ella lo mata. Pregunta,
aquí se aplica no matarás. Otro caso, y eso es un caso que ocurrió hace un tiempo. Hubo una persona que iba a ser atracada en un puente de la Avenida Novena y resulta que él era médico de profesión. Él tenía un arma, se le acercaron 3 atracadores y los videos mostraron que efectivamente tenían la intención de hacerle daño al médico. Tenían la intención de hacerle daño. ¿Qué hizo el médico? Sacó el revólver y mató a los 3. Pregunta, ¿aquí se aplica el no matarás? O por ejemplo, el soldado, pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Un soldado del ejército de los aliados va a la guerra combatiendo a los soldados del ejército nazi. Un ejército que, entre muchas atrocidades, lo que hizo fue meter a unas personas en campos de concentración y matar a millones, sobre todo de judíos. Entonces, si este soldado va y mata a un soldado nazi, bueno, ya eso ocurrió, digamos en el año 1945, yo que sé, el tiempo de la toma de Normandía, la batalla de Normandía. Entonces va y se mata a un soldado nazi. ¿Aquí está aplicando el no matarás? Esas son preguntas bastante interesantes. Recordemos, este no matarás del cual se está hablando en Éxodo 20:13 es un matarás en el cual el asesino está procurando ejecutar la justicia por mano propia, no bajo la orden de una autoridad gubernamental o aún más de la autoridad divina. Eso es completamente distinto. Es cuando una persona dice yo te odio y como te odio te mato. Eso sí es infringir este mandamiento. Pero si una persona se defiende de manera legítima, si una persona, digamos en tiempos de Israel, lleva a cabo, no puedo decir asesinato, lleva a cabo un acto de justicia por el hecho de matar a un cananeo, ¿qué hacían los cananeos? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ellos tenían la práctica de coger y quemar vivos a sus bebés. Esa era la práctica de los cananeos. Pregunta, ¿era que Dios se va a agradar en eso? Pues claro que no. Entonces era necesario ejecutar justicia en los pueblos cananeos. Y ellos tenían una serie de prácticas terribles, terribles. Tanto que incluso la Biblia no nos da muchos detalles, pero sí nos alcanza a decir algunas cositas que ellos practicaban. Para ellos era común el incesto, era común, era algo supremamente normal, y la prostitución era algo sagrado. Entonces ya sabemos qué clase de sociedad fue a la que Dios ordenó al pueblo de Israel exterminar. Entonces el punto es, este no matarás aplica es bajo las condiciones de la intencionalidad propia, no en el sentido de someterse a una ley divina o una ley gubernamental. Esa es la parte crucial. Entonces, ¿a qué atributo de Dios hace referencia a este mandamiento? Al hecho de que Dios es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dijo el Mesías, Dios hecho carne. Dios es el mismo dador de vida. Si yo voy en contra de este mandamiento, pues me estoy yendo en contra de Dios diciéndole te quedó mal hecho. Es así de simple. O también le estoy diciendo, tú no eres capaz de ejecutar justicia, así que soy yo quien lo va a tener que hacer. Pero entonces vamos a seguirle dando una interpretación aún más importante y más profunda, más integral. Para ello quiero citar palabras del Señor Jesús con relación a este mandamiento. Entonces Mateo 5, 21 y 22. Si alguien quiere ofrecerse, bienvenido o bienvenida. ¿Alguien quiere? Sí, Juan David, Mateo 5, 21, 22. Sí, dale. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Listo, gracias Liliana. Aquí estamos teniendo la genuina interpretación de estas dos palabras no matarás. Y que estamos ratificando que la intención del corazón es lo que marca la diferencia en si estoy o no yendo en contra de este mandamiento. El Señor Jesús está diciendo lo siguiente. Bueno, ¿quién habla? Nada más y nada menos que el Señor Jesús. Así que esto es palabra de Dios, literalmente palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo?
Lo que dijo es que matar no solamente consiste en que yo saque un revólver y le pegue un tiro en la cabeza a una persona que odio, que yo saque un puñal y le haga daño a una persona que odio. Eso no es únicamente. Versículo 22. Matar consiste en enojarme contra alguien. Si yo me he enojado y le he dicho, vea, usted es un tal por cual, aquí dice fatuo, que significa tonto, pero sabemos que en nuestro lenguaje existen otras palabras soeces muy vulgares. Si yo hago eso y en mi corazón le deseo mal a una persona, mis hermanos, hemos matado delante de los ojos de Dios. Así que, ¿quién puede levantar la mano y decir que nunca ha matado? Ay, pero es que Hitler mandó a matar a más de 6 millones de judíos. Ok. Y a mí me pasó que una vez que yo estaba cruzando un semáforo, en el que tenía en verde el semáforo para el peatón, yo estaba pasando con mi perro, hubo un tipo que de forma muy atrevida lanzó su carro y estuvo a centímetros de haber atropellado a mi perro. Pues yo lo que hice fue reclamarle y me airé mucho. Después de eso, yo no estoy diciendo que ustedes deban hacer eso, sino que estuvo mal hecho. Después de eso yo llegué a la casa y decía, Señor, perdón, me airé y me enojé contra esta persona, porque estuvo a punto de atropellar a mi perro, no fue culpa mía, porque yo tenía el paso el paso peatonal, y da mucha rabia. Pero es que yo no soy el juez. Yo no soy quien para ir a decirle improperios a una persona, así estuviese a punto de haber atropellado a mi perro. Yo maté. ¿Qué significa eso? Pues es que todos hemos matado. ¿Quién no se ha enojado contra alguien en algún momento de su vida? Y regresemos al mandamiento anterior. ¿Quién no ha tenido un Dios ajeno delante de Dios? Ay, sí, pero es que yo nunca he adorado a Baal, ni a Sera, ni a Astarte, ni a Milcom, ni a ninguna de esas deidades horribles. Sí, pero es que una deidad no es únicamente el paganismo. Digamos, un paganismo, una mitología, otro paganismo. Que puede ser un Dios ajeno, puede ser mi familia, puede ser mis hijos. En mi caso, yo durante muchos años en mi vida consideré que mi Dios era la ciencia. La ciencia. Ese era y yo le servía a la ciencia, yo adoraba la ciencia. Entonces el punto es, ¿hemos podido tener dioses delante de Dios? Claro que sí. En algún momento de nuestra vida hemos dependido de algo o alguien distinto del Dios verdadero, claro que sí. Así que, si nosotros nos ponemos solamente frente a estos dos primeros mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, el veredicto para nosotros sería culpables. Culpables. Entonces uno dice, Señor, la ley que estás dando, ¿quién la cumple? No, en serio, ¿quién la cumple? El Señor Jesús también le da la correcta interpretación a no cometerás adulterio. Y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. Uy, es que la miré y está linda. Ya cometió adulterio. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor Jesús le da la correcta interpretación. Pregunta, ¿quién ha podido cumplir cabalmente la ley de Dios? Y Dios está diciendo, si ustedes guardan mi pacto, serán mi pueblo especial, mi especial tesoro, sacerdotes, nación santa. O sea que si es por Israel, qué pena, pero no van a poder cumplir eso. Y no solo Israel, cualquiera de nosotros. ¿Quién puede cumplir esto? En serio. ¿Quién jamás se ha enojado contra su hermano? Nadie. Pregunta para reflexionar a modo personal. ¿He matado? Yo digo sin ningún problema, en el sentido de aceptar lo que he hecho, claro que he matado en mi corazón. Claro que lo he hecho. Así que delante de Dios he sido culpable de infringir este mandamiento. Y les tengo una noticia, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Todos, ahí no dice de algunos, de la mayoría, no, de todos. Y no como, es verdad, o sea, de verdad, Señor, es así de dura son así de duras tus altísimas demandas. La respuesta es sí, porque estamos hablando del Dios santo y absoluto. No el Dios que negocia el pecado, el que peca y reza empata. Qué cosa tan antibíblica.
No es el Dios que negocia con el pecado. Bueno, está bien, cometes un pecado, pero si haces 10 buenas obras, yo me olvido de ese pecado. Eso es completamente antibíblico. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Todos somos culpables. ¿Cuál es la solución? La solución no está en nuestras manos. A menos que Dios intervenga, rescatándonos mediante el Mesías, que sí pudo cumplir toda la ley, pero que cargó nuestro castigo y nuestra culpabilidad, nosotros no tendríamos acceso al trono de la gracia. Entonces, si somos salvos, es porque Dios en su infinita misericordia y en su gracia asombrosa decidió hacerlo así, en su amor. Porque si hablamos de mérito, aquí nadie tiene mérito de nada. Ni Moisés. Moisés también me lo bajan. Recordemos el caso de Noé. Noé debía estar incluido con todas estas personas, pero resulta que Génesis 6:8 dice, pero Noé, yo dije Moisés ahorita o dije Noé. Bueno, Noé, estoy hablando de Génesis capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuál fue el elemento que marcó la diferencia entre Noé y la gente de esa generación? La gracia. El favor inmerecido de Dios. ¿Qué pasa si transgrede un solo mandamiento? Bueno, listo, yo nunca he cometido adulterio. Digamos que hay alguien que diga, no, yo nunca he cometido adulterio. Pero mata. Pues se hace culpable de todos. Romanos 3:19 y 20. Entonces, ¿para qué es la ley? Voy a pedirle, espérame a ver, no sé si ha llegado alguien más. Sí. Ahí está Juan. Juan, ¿estás ahí? Bueno, entonces, ¿alguien quiere leerlo? Sí, aquí estoy, Juan. Bueno, dale, entonces porfa, léeme Romanos 3:19 y 20. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Listo, gracias Juan. Primera pregunta, ¿para qué es la ley según Romanos 3:19 y 20? ¿Para qué? Conocimiento del pecado. Conocimiento del pecado. Ajá. ¿Qué más podemos decir? Para que todo el mundo, lo que dice acá, que para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ay, perdóname. Sí, para que todos estemos sometidos a la justicia divina. Exactamente. Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre. Aquí no hay nadie que pueda levantar pecho de nada. Todo el mundo ha transgredido la ley. Sacar pecho, y yo es levantar pecho. Sacar pecho. Todo el mundo ha transgredido la ley de Dios. Así que, para que toda boca se cierre. Ay, es que Hitler y yo. No, es que él mandó a matar a 6 millones. Y yo no he matado. Santiago 2:10. Si yo transgredo un mandamiento, me hago culpable de todos. Entonces, ¿qué diferencia hay? No, es que qué hombre tan malo. ¿Y yo? Ay, no, pero ¿cómo te vas a comparar con Hitler? Es que no se trata de compararme con Hitler. Obviamente no estoy justificando la atrocidad que él hizo. Eso fue algo completamente despreciable. Pero lo que quiero decir es que las comparaciones en medio de nosotros creo que no tienen mucho sentido a la luz de la ley absoluta de Dios. ¿Quiere decir que no podemos juzgar? La respuesta es no, porque el mismo apóstol Pablo emite juicios a nivel de iglesia. En la iglesia sí se deben emitir juicios y se deben emitir disciplina y correctivos. Yo no estoy diciendo que no se deba juzgar, sí se debe juzgar, pero juzgar en el contexto bíblico. Cuando aquí se está diciendo toda boca se cierre, es que nadie puede sacar pecho y decir, Señor, por mis obras, yo soy justo delante tuyo. Versículo 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Así que nadie puede decir que Dios lo aceptó por la obediencia a las obras de la ley. Nadie. ¿Qué no se puede tener mediante las obras de la ley? La justificación, versículo 20. Eso es lo que dice. ¿Listo? Pregunta. Quien quiera participar, bienvenido.
¿Cómo es un ser humano justificado delante de Dios? ¿Cómo se justifica un ser humano? Ahí dice Por cómo. medio de Cristo. Sí, ¿cómo? Perdóname. Sí, Por dale. medio de Cristo. Ahí está. Romanos capítulo 4. ¿Qué es lo que habíamos visto en Romanos capítulo 4? Pues que su fe les contaba por justicia, si esa fe es puesta en aquel que justifica al impío. Verbigracia, Jesucristo. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿No te estoy mal? No. Bueno. Me dio la impresión que sí, pero no. Listo. Ahora, ¿eso significa que podemos vivir en libertinaje? No. No vamos a confundir, como dice el dicho, la gimnasia con la magnesia. Son dos cosas que no las vamos a confundir. La ley lo que hace es mostrarnos, es proporcionarnos un conocimiento del pecado. El mismo apóstol Pablo también dice, pues yo no sabría lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, ¿cierto? Pero el punto es que, si bien nosotros podemos conocer qué es el pecado a través de la ley, y si bien mediante la ley tenemos claro que no vamos a ser justificados delante de Dios, no significa que entonces la ley la vamos a despreciar y entonces, no, pues vamos a vivir una vida de libertinaje porque pues la ley simplemente... ¿Por qué no? Vamos a Romanos 6, versículos 1 y 2. Entonces vamos aquí. Romanos 6. Hay muchos más versículos, pero pues claro, por cuestión de tiempo no los podemos ver. Dice así el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El punto es que si nosotros hemos recibido de la gracia de Dios, no es para continuar en el pecado, sino para manifestar un amor a Dios. El amor a Dios corrige. ¿Y en qué consiste el amor a Dios? No consiste en decirle te amo. El Señor Jesús fue claro, que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? En la obediencia a lo que Él dice. Entonces, no vamos a confundir una cosa con la otra. Está la ley de Dios. Claro, hay una ley que es aplicable únicamente en el contexto del pueblo de Israel. Por ejemplo, las fiestas judías. La fiesta de los tabernáculos, de las trompetas, el Bikurim, de las primicias, está el Pesaj, que es la Pascua. Esas son fiestas aplicables a ellos. Ok. Pero nosotros que no somos de un contexto judío, y nosotros que hemos conocido del Señor Jesús, en quien esto ya está en pleno cumplimiento, pues nosotros no nos tenemos que atener a estas leyes, tampoco las que son de carácter ceremonial. Nosotros no tenemos por qué celebrar hoy en día el día de la gran expiación, como se llama en hebreo el Yom Kippur. No tenemos por qué hacerlo, porque ya en Cristo fue cumplida la justicia de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de no vivir en fornicación, que eso es un mandamiento por parte de Dios, cuando vemos que no debemos vivir en avaricia, cuando vemos que no debemos matar, no debemos guardar rencor ni amargura contra nuestro prójimo, nosotros debemos vivir en eso. No vamos a vivir una vida de libertinaje porque eso es una negación misma de la palabra de Dios. Puede que haya sectas que lo afirmen, pero tengo que resaltar que son sectas. Eso no corresponde con lo que dice la Escritura. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Nidia. Dale, Nidia. Sí, no sé si voy a decir lo que pienso o he pensado para ver si estoy mal. A ver, yo creo que para acercarse a Dios sí se requiere la ley, no porque yo la cumpla. O sea, tanto como afirmar de que no se requiere la ley, pero por supuesto que se requiere. Lo que pasa es que esa ley fue cumplida en Cristo. Es diferente. Cuando yo digo no necesito la ley, como que de alguna manera aparece directamente Romanos 6:1-2 diciéndome, entonces ya puedo hacer lo que quiera. No, espere. Es tanto para decir, venga, o sea, ya alguien cumplió la ley por usted, pero eso quiere decir que sí. Bueno, entonces eso le tengo que sumar el ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, la ley se da. O sea, me parece que el estándar debe ser un poco más alto. Ahora, mi enfoque de vida no debe de estar trazado sobre lo que hago y no hago, porque básicamente parto del hecho de que no puedo,
no puedo. Entonces, la fe de que Cristo puede en mí, es decir, no es decir, la ley no vale, sino Él cumple la ley en mí, que es diferente a decir, la ley no necesito la ley, sino Él la cumple en mí. Entonces, no sé si es correcto o simplemente es no ley y no ley ya porque pues ya en este tiempo no ley. Me parece un poquito, es una cuerda muy delgada, Sí, pero una cosa no implica la otra. O sea, delante del Señor necesito cumplir la ley. Lo que pasa es que Cristo la cumple en mí. De acuerdo. Y esto, con lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo, Nidia, porque yo cuando hablo de los mandamientos no aplicables hoy en día son aquellos de carácter ceremonial. Digamos, repito, el tema de el día de la gran expiación, nosotros no vamos a acercarnos al tabernáculo con sacrificios porque ya todo eso fue cumplido en Cristo. Pero si niega que la ley no es importante, de ninguna manera. La ley es fundamental porque a través de ella comprendo mi condición de indigno delante de Dios y también le doy esa grande extensión y comprendo la inmensa obra que hizo Cristo por mí, porque Él sí la pudo cumplir en mi lugar. Y esa es la parte fundamental. Entonces, con lo que tú dices, estamos completamente de acuerdo. La ley es importante. Lo que sí se debe tener presente es que la justificación jamás va a llegar mediante vivir esas obras de la ley, sino que la justificación llega es a través de Cristo. ¿Y qué relación hay entre Cristo y la ley? Pues en el hecho de que Él sí la cumplió completamente. Y esa es la parte fundamental. Pero de ninguna forma vamos a despreciar lo que dice la ley, porque la ley de Dios es perfecta, es buena. Ahí Juan David compartí Gálatas 3:24. Sí, dale. Que dice que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. O sea, es para que veamos que nosotros no podemos. Y ese era el primer pacto, ¿no? Uh-huh. La ley. Y el segundo pacto, Dios circuncida nuestro corazón para que desde allí pues seamos justificados por la fe, ¿no? La transformación de nuestro corazón y que es Cristo quien cumple la ley, ¿no? Y justamente la ley que es nuestra guía, que nos conduce a Cristo, es para que seamos justificados por la fe. O sea, esas dos cosas van ligadas, no se oponen, sino que una necesita la otra. Listo. Qué chévere tu conclusión, Gisela, me pareció muy apropiada porque es también conectando con lo que dijo Nidia. La ley es importante, por supuesto que es importante. Y vista desde el punto correcto, a la luz del sentido cristológico, es fundamental. Dios no la dio por nada y tampoco la dio, no, es que eso es de ese tiempo y entonces ya no tiene nada que ver conmigo hoy en día tampoco. No ese es el enfoque. Listo, entonces, vamos al tema del tabernáculo. ¿Qué relación hay entre... ¿Alguien levanta la mano? No. Yo, pero ya no. Sí. Bueno, listo, Nidia. Vale. Bueno, entonces vamos al tema del tabernáculo. ¿Qué pasó con entonces el pueblo de Israel? Escucha el decálogo y... ¡Ay! ¿Qué merecen ellos, según el decálogo? Pues que la justicia de Dios les caiga. Porque ya conocen el pecado, dado que la ley ya les da. Y me estoy basando pues también en lo que dice Romanos. Ya sabiendo ellos que han transgredido la ley de Dios, entonces ¿qué merecen? Pues que el juicio de Dios caiga sobre ellos. ¿Qué opciones hay? Uno, que el juicio de Dios caiga, o dos, que Dios proporcione una solución frente a ese juicio que ellos merecen. Y Dios en su infinita gracia y misericordia, lo que hace es proporcionar esa solución. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios va a habitar en medio del pueblo, de tal manera que en ese santuario, en ese tabernáculo, lo que va a darse es los sacrificios, lo que se van a dar son los sacrificios, para que esa justicia de Dios se pueda cumplir en este lugar, de forma tipológica y parcial, porque pues todavía no ha venido el Mesías. Pero mientras viene el Mesías es necesario llevar a cabo este proceso. Entonces, pregunta, ¿por qué Dios va a ordenar la construcción del tabernáculo? Para que la demanda de la ley se pueda cumplir en el tabernáculo en lugar del pueblo. Entonces vamos a encontrar que Dios va
constituir un sistema sacerdotal y un sistema de levitas, de tal manera que el pueblo de Israel pueda acercarse mediante un sacrificio a Dios. Ese es el punto importante. De tal manera que la justicia de Dios se pueda cumplir mediante estos sacrificios que se estén dando. Pero recordemos que no es un cumplimiento cabal, es un cumplimiento parcial. Porque ya nosotros hemos leído en Hebreos capítulo 10, versículo 4, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El único que quita el pecado del mundo es el Mesías, es Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos lo que son, digamos, estas víctimas son sombra de lo que va a ser Cristo a futuro. Entonces esta es la parte importante. ¿Para qué el tabernáculo? Para dar cumplimiento a esa justicia que demanda la ley misma de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios de manera hermosa? Resulta que el tabernáculo va a ser el centro del campamento de Israel. Ahí va a estar el centro. A partir de la posición del tabernáculo se van a organizar las tribus de Israel. Entonces, la puerta de este tabernáculo la encontramos hacia el lado oeste. Hacia el lado norte encontramos el clan de Merari, que es uno de los 3 clanes levitas. Hacia el lado occidental encontramos el clan de Gersón. Y hacia el lado sur encontramos el clan de Coat. Cada uno tenía unas funciones respectivas en cuanto a los elementos que estaban en el tabernáculo. Entonces tengamos esto presente. Y alrededor de ello, entonces, por ejemplo, podemos encontrar que hacia el norte estaba la tribu de Dan, hacia el sur estaban las tribus de Simeón, Rubén, Isaacar, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre con el tabernáculo? Entonces voy a buscar aquí. Resulta que la primera parte que nos encontramos es que este lugar santo, este santuario o lugar santo, se encuentra en un atrio que está acotado o cercado por una cortina de lino blanco. ¿Listo? Esta cortina tenía una altura de más o menos unos 2,5 metros, si asumimos que un codo son alrededor de 50 centímetros. Recordemos que hay cierta como pequeña discusión entre si el codo es de 45 centímetros o de 53 centímetros. Pero bueno, vamos a tomar un valor ahí medio. Entonces quedémonos con medio metro. Más o menos diría como 2,5 metros de altura, esta cerca que está definiendo un espacio que va a ser llamado el atrio o el patio del tabernáculo. ¿Listo? ¿Cuántas puertas tenía esto? Una sola. Es importante decirlo. Desde el, no sé, si digamos hay una persona que va a observar esta, llamémoslo construcción o, sí, llamémoslo como una especie de carpa o lugar de habitación desde lo lejos, puede que no llame mucho la atención. Esto no es como un palacio que captura inmediatamente la atención. Y es interesante por el hecho de que existe, no digo un contraste, pero sí un paralelo con el Señor Jesús. La razón por la que el Señor Jesús llamaba la atención, según Isaías 53, 2 y 3, dice así: no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. El Señor Jesús no era una persona llamativa desde un punto de vista físico, desde un punto de vista estético, como este tabernáculo tampoco. Pero cuando sigamos estudiando, vamos a encontrar que dentro del tabernáculo había oro puro. El corazón del Señor Jesús es como una forma tipológica de mostrar la pureza del corazón del Mesías. Si nosotros no le damos un sentido cristológico al tabernáculo, apague y vámonos, porque no tiene ningún sentido. Aquí Dios está habitando en medio del pueblo de Israel, y el Mesías es Imanú con nosotros y el de Elohim, Dios con nosotros. Dios habitó en medio del pueblo de Israel y en medio de la humanidad. Entonces ya podemos empezar a encontrar unos paralelos supremamente interesantes. Entonces, sigamos. Este es un plano de la parte superior del tabernáculo. En ese plano, ¿qué encontramos? Encontramos un vallado que lo está acercando aquí, ¿cierto? Ya vimos que la altura de este vallado es de 2,5 metros. ¿Qué más podemos tener? Una sola puerta, no hay varias, hay una sola. Tenemos un altar de bronce, vamos a ver para qué es. Una fuente donde se podía guardar cierta cantidad de agua para los sacerdotes que iban a ingresar a esta primera parte. Esta primera parte era llamado el lugar santo. En el lugar santo habían 3 elementos fundamentales. Estaba la mesa para los panes de la proposición, el candelero o el candelabro, también llamado en hebreo el menora, y estaba el altar de oro. Entonces en este altar lo que se hacía era quemarse el incienso. Después venía una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo entonces encontramos
este elemento fundamental que era llamado el Arca de la Alianza. En esta arca, digamos que había algo muy importante, y es que esa arca tenía una tapa llamada el propiciatorio, y de ese propiciatorio también salían dos figuras representando unos querubines. En medio del propiciatorio de los querubines, la presencia de Dios se manifestaba de forma visible. Entonces tengamos esto en mente como para ir evaluando cómo era el plano del tabernáculo. Primer punto, había una sola puerta. ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una sola. ¿Cuántas puertas tiene el tabernáculo? Una sola. ¿Y quién dijo yo soy la puerta? Nada más y nada menos que el Mesías. ¿Ok? Estamos viendo que el tabernáculo solo tiene una puerta. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, mediante el sumo sacerdote, pueda acceder a la presencia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros acceder al trono de la gracia? Única y exclusivamente a través del Mesías. Si no es por el Mesías, chao, no hay nada que hacer. Entonces, quiero resaltar que esta es una puerta bordada de 4 colores, y esos 4 colores también tienen un significado, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La puerta tiene un ancho de 20 codos, más o menos unos 10 metros, de aquí a aquí. Entonces tenemos 10 metros por 2.5 metros, como para irnos dando, irnos imaginando las dimensiones. Listo, entonces pasamos al altar de bronce. El altar de bronce tenía más o menos 2.5 metros aquí por 2.5 metros. O sea, visto desde arriba se forma como una especie de proyección cuadrada. ¿Qué ocurría en este altar de bronce? Era un altar hecho de madera de acacia y recubierto de bronce, donde se colocaban los restos de las víctimas sacrificadas para ser quemadas en holocausto. Entonces aquí lo que había era mucho fuego. Entonces ahí se ponía leña. Encontramos que hay una rejilla, más o menos a la mitad de la altura, que tenía el propósito de poder separar lo que se estaba consumiendo de aquello que ya estaba consumido. Entonces, de tal manera que podemos interpretar que en la parte de abajo iban a quedar las cenizas. ¿Listo? Esta es la escena más o menos típica que nosotros podíamos encontrar en el antiguo Israel estando en el desierto, pues ya cuando hubiese edificado el tabernáculo. Cuando un israelita pecaba, ¿qué tenía que hacer? Venir a este lugar. Porque el tema es este. Si no viene a este lugar, ¿cómo se va a cumplir la justicia de Dios con relación a ese pecado cometido por el israelita? Era necesario llevar allá una víctima. Entonces esta víctima era traída al atrio. Pero quiero resaltar que los israelitas solamente podían llegar aquí al atrio. Ellos no podían entrar al lugar santo a menos que fueran sacerdotes. Ahí no es como el israelita, bueno, tengo como ganas de meterme al lugar, quiero ver cómo es el Menora. Sí, me provocó como plan así de día de reposo meterme al tabernáculo. No, eso no es así. Entonces, lo que tenía que hacer el israelita era traer aquí la víctima, aquí iba a ser sacrificada, y después de ser sacrificada, los restos serán puestos en el altar de bronce, donde pues serán quemados. ¿Listo? Podemos también aquí encontrar la leña, ¿no? Pues tenía que usarse leña para poderse quemar estos restos. Bien. El siguiente elemento que nos encontramos es la fuente. Esa es una fuente a la cual debían acudir los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. ¿Qué tenían que hacer aquí? Lavarse tanto manos como pies. ¿Por qué manos y pies? Es interesante, pero no tenemos tiempo para estudiar ese tema. El punto es que solamente los sacerdotes eran aquellos que podían entrar al lugar santo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Descendientes de Aarón. Aarón y Moisés, recordemos, ellos eran levitas, descendientes de Leví, pero Dios escogió únicamente a los descendientes de Aarón para ser sacerdotes, y pues aquel que fuera un descendiente primogénito de Aarón, pues iba a ser el sumo sacerdote. Entonces ellos lo que tenían que hacer era acercarse a este lugar y lavarse. No podían entrar con los pies puercos allá al lugar santo. ¿Listo? Podemos seguir. Una vez estamos en el lugar santo. Bueno, antes de eso, se me pasó un detalle. Pregunta interesante. ¿De dónde salió el bronce usado para construir tanto el altar de bronce como la fuente? ¿Del becerro? No, mentiras, no sé. Solamente Okay. estoy pensando. Bueno, pues, sí, también podríamos preguntarnos de dónde salió el oro para el becerro, ¿no? Pero bien. Fue de oro, perdón. Sí. Estos materiales, este bronce y el oro,
y el oro que va a ser usado para el tabernáculo, eso salió de la riqueza que Dios le proporcionó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Recordemos que Dios hizo que los israelitas tuvieran grande riqueza a la hora de salir de Egipto. ¿Eso por qué Dios lo hizo? Pues en primera instancia para proveer los materiales para el tabernáculo. Ese es el verdadero propósito. No es que las israelitas se la pasen usando joyas ni alimentar la vanidad de ellas, claro que no. Era para que en definitiva eso que iban a tener los israelitas lo pudiesen ofrendar para la construcción del tabernáculo. Y en segunda instancia, pues era también un pago. Porque a ver, los israelitas les estuvieron trabajando más de 4 siglos y ¿cuánto recibían? Recibían puros azotes. Entonces también corresponde de manera justa una riqueza que sí, digamos, una riqueza que había trabajado el pueblo de Israel, que era justo recibir. Entonces, para la fuente no se nos proporciona una medida, eso es algo muy interesante. ¿De dónde venía el bronce del que estaba hecha la fuente? Venía de los espejos que usaban las mujeres en esta época. Resulta que en esta época pues no habían vidrios. El vidrio corresponde a arena tratada a cierta temperatura y pues ese tipo de tratamientos no eran usados en estos tiempos. Entonces, ¿qué hacían en el Israel antiguo? Las mujeres cogían un pedazo de bronce y lo pulían muy bien para poder tener un espejo. Y eso lo dice Éxodo 38:8. Entonces, dice que en Éxodo 38:8 la fuente fue hecha con los espejos de las mujeres. Qué interesante que aquello que usaban las mujeres para verse a sí mismas fue ofrendado para que en definitiva se pudiera construir tanto la fuente como el altar de bronce. Es decir, es como renunciar a aquellas cosas que están en mi propósito para dar lugar a lo verdaderamente importante relacionado con Dios. Listo, las tablas. Resulta que este es el lugar santo, todavía no hemos entrado al lugar santísimo, y en el lugar santo lo que encontramos son estos 3 elementos, pero el lugar santo y el santísimo están acotados por unas tablas. Esas tablas tenían unos 5 metros de altura, o sea, sobresalían el doble de la altura del vallado, tenían 5 metros de altura, habían en un total de 48 tablas. Algo que nos podemos fijar es que a la entrada del lugar santo, habían 5 tablas, 5 columnas, corrijo, no 5 tablas, sino 5 columnas. Y a la entrada del lugar santo habían 4. ¿Por qué 5 y por qué 4? Bueno, eso se puede estudiar, pero no lo vamos a hacer ahorita. Interesante que para estas 48 tablas que formaban, digamos, el cerco del santuario, habían unas bases que eran de plata. Cada una de esas bases pesaba, tenía una masa de más o menos 40 kilogramos. Entonces no era liviano, imagínense levantar una base de esas, pues 40 kilogramos. Entonces, nuevamente preguntamos, ¿de dónde salió el oro para construir todo esto? ¿De dónde salió la plata para hacer las bases de estas tablas? Pues precisamente de aquello que habían recogido al salir de Egipto, de esa riqueza que Dios les había proporcionado. Entonces, aquí era donde entraban solamente los sacerdotes. ¿Listo? Sigamos. ¿Las tablas estaban sueltas? Claro que no. Habían unas barras transversales que unían estas tablas y esas barras también estaban recubiertas de oro. ¿Listo? Había una barra, que incluso iba por toda la mitad, no es visible en este momento porque iba cruzando todo el centro de las tablas de lado a lado. Esa era otra de las barras. ¿Qué podemos concluir hasta este momento? Es que aquí hay una... Ya, listo. ¿Qué podemos concluir hasta el momento? Que esto que nosotros tenemos al frente es una especie de santuario tipo Lego. Y cuando digo tipo Lego, obviamente no es en el sentido de burlarme, sino en el sentido de traer como a colación algo que nos haga recordar el hecho de que se podía armar y desarmar. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Dios se movía de posición, cuando la presencia manifiesta de Dios se movía de posición, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Desarmar, y de eso pues estaban encargados, eran los levitas, desarmar, transportarlo, volverlo a armar, y alrededor de ese nuevo punto se iba a organizar nuevamente todo el campamento de Israel. Eso era lo que se iba a hacer. Entonces, recordemos, aquí está la mesa para los panes de la proposición, está el menorá y está el altar del incienso. También encontramos unas cubiertas para el santuario, el lugar santo del tabernáculo.
Esas cubiertas son tales que la primera estaba bordada con 4 colores. Después venía otra cubierta que era, ya les digo, de pelo de cabra, esta segunda. Después de esa aparece una tercera que era pieles de carnero teñidas de rojo. Y en última instancia aparece una cubierta que era de pieles de tejones. Entonces, es decir, existían 4 cubiertas. ¿Por qué 4? ¿Por qué justo esos colores? Son temas que lastimosamente no alcanzamos a estudiar con detalle. Pero recordemos que esto tiene una connotación cristológica. Así que la respuesta yace en el mismo Señor Jesús. Aquí se están simbolizando muchos elementos propios del Señor Jesús. Pasemos con el Menora. Sabemos que este es un símbolo muy tradicional del judaísmo. Y pues bueno, consiste en un candelero de 7 brazos que representa, es como más bien una planta, ¿cierto? Da a entender, es como una especie de... No puedo decir planta, sino... Sí, ¿no? Como un arbolito, como un arbusto. Entonces, ¿cuál es la idea? Estas 7 lámparas lo que representan es la única fuente de luz que hay dentro del lugar santo. Porque, a ver, si nosotros tenemos que aquí hay una entrada en la cual hay una cortina con 4 colores, detrás de estas 5 columnas, y esto está puesto entre unas cubiertas y unas tablas, pues lo que va a haber aquí adentro está oscuro. La única fuente de luz va a ser este Menora. Y este Menora debía ser tal que los sacerdotes debían asegurarse que siempre estuviera alumbrando. ¿Qué referencia hay, o bueno, qué paralelo hay entre el Menora y el Señor Jesús? Mucho. Porque así como el Menora era la única fuente de luz, se está mostrando tipológicamente que la única luz del mundo es el Señor Jesús. Ah, que vosotros sois la luz del mundo, sí, pero porque Él es la luz del mundo. No es por nosotros mismos. Sigamos, la mesa para los panes de la proposición. Entonces, estaba una mesa que tenía sus respectivas varas para transportarlo. No es que el levita le iba a poner la mano aquí abajo y entonces, bueno, levantémosla así. Eso no era así. Ustedes pueden encontrar todas las instrucciones estrictas en el libro de Levítico. Y lo que ocurría con esta mesa es que habían 12 panes, representando a las 12 tribus de Israel, junto con otros elementos, con los cuales, digamos, en los cuales no nos vamos a involucrar en este momento. Lo importante es que el pan de la mesa era el alimento de los sacerdotes. ¿Listo? Ahora nos encontramos con el altar del incienso. Resulta que según Apocalipsis 8:3, el incienso es una forma simbólica de representar las oraciones de los santos. Entonces, cuando entraban los sacerdotes a ofrecer incienso en este altar, era una forma de mostrar simbólicamente las oraciones de las personas del pueblo de Israel hacia el Dios Santo. Ahora, ¿con qué podemos proseguir? Con la vestimenta del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un representante del pueblo, básicamente era eso. El primero, pues, fue Aarón. Entonces, Aarón era tal que tenía que vestirse de esta manera. ¿Y cómo era que se vestía? Pues encontramos aquí un manto blanco y encontramos otro manto de color azul. Resulta que en este borde inferior, alrededor de este borde, se ponían unas campanitas, y esas campanitas lo que hacían era producir sonido a medida que el sumo sacerdote se movía, se trasladaba. Era como una forma de decir, aquí estoy, como una forma de indicar la posición del sumo sacerdote. Entonces, a mí me hace pensar es en una vaquita cuando le ponen una campana aquí en el cuello, en el pescuezo, no sé cómo se le llama así, en el cuello, ¿sí? Y pues cuando la vaca se mueve suena esa campana. Obviamente no estoy diciendo que el sumo sacerdote sea una vaca, sino que me llama la atención el hecho de que el movimiento causa el sonido. En este caso era lo mismo, el movimiento del sumo sacerdote causaba el sonido. Además aparece esta vestimenta que está aquí, se llamaba el efod, y el efod estaba bordada con esos 4 colores que ya referenciamos anteriormente. Y también, ¿qué más dice aquí? Sí, el efod, a ver si se me pasa algo. Estaba bordado con los 4 colores. Y también hay hilos entretejidos en ese efod. ¿Por qué hay hilos entretejidos? Porque existe un simbolismo muy interesante acerca del oro. Entonces esos hilos de oro entretejidos en el efod tienen un simbolismo que pues, no vamos a alcanzar a estudiar.
Importante es que aquí habían 2 piedras preciosas sobre los hombros del sumo sacerdote, y en cada una de estas piedras había 6 nombres de la tribu de Israel en uno de los hombros y 6 nombres en otro de los hombros. Además de eso aparece el pectoral, que posee 12 piedras preciosas, y ese pectoral era doble, de tal manera que hay otro espacio donde se encontraban el Urim y el Tumim, que significan luces y perfecciones. Esos eran unos elementos que hoy en día son realmente desconocidos. ¿En qué consiste el Urim y el Tumim? Pues no se sabe bien. Pero el punto principal es que se usaba era para obtener respuestas por parte de Dios. Además de eso, encontramos que el sumo sacerdote tenía una mitra, y en esta mitra tenía inscrito lo siguiente: santidad a Jehová, o santidad a Yahweh. Esta era la vestimenta que debía usar el sumo sacerdote, el cual era el único autorizado para entrar al lugar santísimo una sola vez al año. No es que Aarón un día dijo, bueno, me provocó meterme al lugar santísimo, no sé, está haciendo como un poquito de frío, entonces me voy a resguardar allá en el lugar santísimo porque soy el sumo sacerdote. Eso no es así. El libro de Hebreos y el libro de Levítico nos dan a entender que él podía entrar, pero era con unas medidas supremamente rigurosas, porque él se estaba acercando a un lugar en el cual la presencia de Dios estaba manifiesta. Donde él hiciera algo indebido, él caía inmediatamente muerto. Podemos encontrar el caso descrito en las Escrituras de Nadab y Abiú, 2 de los hijos de Aarón. Él tuvo 4, eran Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú murieron porque ellos llevaron a cabo un procedimiento incorrecto con ofrecer incienso. Ni siquiera estamos hablando con hacer algo con relación al lugar santísimo. Bueno, ellos no podían hacer nada porque no eran sumos sacerdotes, pero el punto es que ellos hicieron algo incorrecto con el incienso y Dios les quitó la vida. Así que esto era algo muy serio. Esto de ser el sumo sacerdote, de ser el representante del pueblo, era una labor muy, pero muy seria. Entonces, en el día de la gran expiación se acercaba, que dentro de 8 días vamos a estudiar este asunto del día de la gran expiación, el día de la expiación, el Yom Kippur. Se acercaba el sumo sacerdote aquí al lugar santísimo, dice la palabra, no sin sangre. O sea, él no iba a llegar allá como, bueno, me voy a meter aquí, yo me he guardado. No, tenía que llegar con la sangre propia de los sacrificios. Y esa sangre debía ser rociada hacia el propiciatorio, de tal manera que se mostrara el cumplimiento de la demanda de Dios a partir de su ley, esa justicia de Dios. En medio de los querubines y por encima del propiciatorio era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Importante, adentro del arca de la alianza habían 3 elementos: la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley conteniendo el decálogo. Entonces, con eso terminamos por hoy y ya vimos el tema del tabernáculo. ¿Cuál es la conclusión más importante acerca del tabernáculo? Pues la conclusión consiste en que Dios está proveyendo un medio para que esa justicia se pueda cumplir y al mismo tiempo el pueblo no perezca y sus promesas se cumplan. Entonces, ¿qué vemos de Dios? Dios llevando todas las cosas necesarias para que se cumpla su promesa, que en últimas me está apuntando al Mesías. Porque recordemos que en esa gran nación que Dios prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, en medio de esa gran nación es donde va a nacer el Mesías. Entonces, con eso terminamos el tema de hoy. Si Dios nos lo permite, dentro de 8 días vamos a terminar el Antiguo Testamento. Es como bastante el tema por cubrir, ¿no? Pero bueno, vale la pena. Podemos echarle un vistazo.